Bueno, hermano, yo estaba leyendo el libro de Marcos. Me está costando terminar el libro de Marcos porque es como un libro que tiene mucha cosa para aprender, mucha cosa para meditar. Entonces yo me encontré con el capítulo 9 del libro de Marcos, así que de repente si sale por acá bien y si no, abren sus Biblias en el libro de Marcos. Yo uso la versión de la Reina Valera, solo por costumbre, no es porque sea la única, la verdad, ni nada, como yo bromeaba con Fernando, pero se están usando otras versiones que aclaran mucho la lectura también y que nos dan como una visión un poquito más amplia si leemos la versión contemporánea o Dios habla hoy. Yo uso la clásica de la Reina Valera, pero ustedes obviamente pueden usar su Biblia. Y yo estaba pensando en esto del año nuevo, ¿no? Y generalmente uno en el mes de enero por lo menos trata de replantearse cómo se va a parar frente al partido que se viene, ¿no? Del 22. Y hace el análisis cómo le fue el año pasado, y es capaz que piensa qué errores no quiere cometer, por dónde quiere caminar, lo cual me parece muy sano, plantearse objetivos, tal vez no los pueda cumplir, o tal vez cumpla más de los que se planteó, pero yo analizaba esto del tiempo, ¿no? Y dividía el tiempo como en 3 partes, una división mía, ¿no? Que no tiene mucho, es solo para mí. Entonces yo decía, bueno, hay un tiempo que es el tiempo útil. Y ahí en el tiempo útil yo ponía como todo lo que es trabajo, estudio, ¿no? Que uno lo ve en alguna acción concreta, ¿no? Que sería el tiempo útil. Sobre todo pensando en el trabajo y en el estudio. Después pensaba en un tiempo bueno. Y el tiempo bueno tiene que ver con esto que algunos hermanos están por allá por Rocha o por que estuvo Fernando, yo estuve en Blanca Arena. Tiempo de recreación, de descanso, ¿no? De estar tranqui, de no tener, no digo no tener preocupaciones, pero por lo menos tratar de olvidarse un poquito del trabajo y estar en otra sintonía. El sol, la arena, el descanso, un buen libro, eso yo lo llamo tiempo bueno, porque a mí me resulta bueno ese tiempo. Me gustaría que fuera un poco más largo de lo que es, pero bueno. Porque uno al principio le cuesta entrar en el tiempo bueno, entra el tiempo bueno y está con el celular y que fulano y que hizo y el trabajo y que hay que entregar esto, le cuesta entrar en el tiempo bueno. El tema que fue que entra en el tiempo bueno, no quiere salir, porque después se le viene el tiempo de volver y dice, no, un día más de vacaciones, otro día más. Saben que yo trabajo en el centro juvenil y mis compañeros saben cuándo tienen que volver, todos saben, pero saben que el día antes me dicen, volvemos mañana, como que no supieran. Todos son grandotes, mis compañeros de trabajo son grandes, ¿no? Yo soy la más grande, pero ellos son grandes. Y yo no les contesto, porque ellos saben. Lo que pasa es que quieren ver si me equivoco. Bueno, ese es el tiempo bueno. Y después puse otra cosa que le llamé tiempo óptimo. Y el tiempo óptimo es el tiempo de alabar a Dios, de orar, de recibir del Señor, de adorar, de tener sintonía con el Señor. Obviamente que esto es una clasificación que la acabo de inventar, no es seria, pero de todos modos me parece que esas partes de nuestro tiempo tienen que estar presentes. Y todo debiera estar contenido en el Kairos, que es el tiempo de Dios para nosotros. Entonces, viendo el capítulo 9 de Marcos, yo veo que acá pasa un poquito de eso. Hay tiempo de adoración, tiempo óptimo, hay tiempo útil y también hay tiempo bueno en diferentes partes del texto. Entonces yo les invito a leer. Ahí está, yo puse todo el capítulo de Marcos, pero bueno, vamos a empezar por el capítulo 1, el versículo 2, y vamos a ir, yo tengo como 6 puntitos que encontré en el capítulo 9. No pude analizar todo el capítulo 9 porque es bastante amplio, pero algunas cositas que me parecieron lindas de compartir del capítulo 9. Y el capítulo 9:2 dice, 6 días después, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró
delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Bueno, hasta ahí el primer punto. Jesús toma su equipo de gestión, Pedro, Jacobo y Juan. Eso lo tomó JPC, viste que están entonces el equipo que cocina el fainay, ¿no? Entonces se va con ellos al monte, un lugar alto, que es como el tiempo óptimo, porque oraban allí, no iban a orar, ¿no? Dice que Jacob y Juan los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pedro, Jacob y Juan antes habían vivido un episodio bastante importante, que fue ver la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de aquella niña que estaba muerta? Y Jesús otra vez entró con el equipo de gestión, solo ellos, y vieron la resurrección, que la niña estaba muerta y la niña resucitó. Y ahora, que el Señor ya venía anunciando también su muerte, lo ven diferente, la transfiguración. Es decir, que Jesús cambia su presencia, digamos. La presencia se hace sobrenatural. Le resplandece el rostro y la ropa se torna diferente. Dice que era tan blanca que ningún lavador de la tierra podía lavarla. Si uno busca un poquito en la Biblia, hay algunos casos similares a este. Por ejemplo, cuando Moisés recibió la ley, dice que el pueblo no podía mirarlo, porque su cara brillaba tanto que no lo podían mirar, por la presencia de Dios, la impregnación de la presencia de Dios. Este ejemplo de Jesús es mucho más amplio, porque también se da con la ropa. Y los discípulos quedaron asustados, aterrados, desconcertados, porque no sabía de qué se trataba eso. Pero además de ver a Jesús, aparecen dos personajes más. Dice acá el texto que aparecieron Elías y Moisés. Elías es un profeta y representa a los profetas, lo que anunciaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y predecían también acontecimientos que iban a pasar, ¿no? Entre ellos, la llegada de un gran profeta que es Jesús, el mismo gran profeta, ¿no? Y dice que y Moisés representa la ley del Antiguo Testamento, la ley, los estatutos. Y ellos dialogaban entre ellos, dice acá, que hablaban entre ellos. Y entonces, el segundo punto es frente a ese hecho tan magnífico y tan recogedor, me imagino, para ellos, ¿quién es el primero que habla del equipo de gestión? El que habla siempre. Y a veces habla tan rápido que habla y después piensa, ¿no? Pedro dijo, qué imponente esto. Entonces dijo Pedro, el versículo 5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro se quedó tan impresionado con el evento que no se quería ir más, quería quedarse ahí arriba en el monte, y ya de paso quería hacer una especie de altar para cada uno de ellos. Dice que en ese momento apareció una nube, similar a la nube que aparecía en el desierto también cuando iba el arca y cuando el pueblo se trasladaba. ¿Se acuerdan que había una nube que anunciaba la presencia del Señor y protegía al pueblo? Y esa nube, dijo la palabra que también se repite en Isaías, este es mi Hijo amado, y agrega, a él oíd. Las mismas palabras que se oyeron en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. A él oíd. Luego que pasó este evento, que aparece la nube, que se escucha la voz, el versículo 8 dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
a Jesús solo. Es decir, que volvió la normalidad. Aquel evento que los dejó impresionados se fue. Ellos lo guardaron en su corazón, ¿no? Y Jesús no le hizo caso a Pedro de quedarse ahí en la enramada, todos en el tiempo óptimo, digamos. No, dice, y luego el 9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen las Escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondió él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y en este caso dicen los estudiosos que Juan el Bautista fue un profeta y en este caso puede estar simbolizando también a Elías, es decir, Elías ya vino, le dice Juan el Bautista ya vino, e hicieron lo que quisieron con él porque ya Juan el Bautista había sido perseguido y había muerto. Entonces Elías y Moisés también subieron a un monte en el Antiguo Testamento. Moisés cuando se le fue a dar la ley, Elías cuando estaba en la cueva, ¿se acuerdan? Que Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Metido en una cueva. Lo saca de la cueva y también lo lleva a un monte. Es decir, que ese hecho como que se repite en este evento, se trae de nuevo. Y seguimos con el texto. Ustedes me paran si estamos muy entreverados, ¿no? Vamos en el versículo 13, vamos ahora al 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, bajaron, el monte es una altura, ¿no? Bajaron. Cuando llegó, yo me imagino el cerro allá de Montevideo, por ejemplo, bajaron abajo, al final del cerro. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, había una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahí los escribas, conocedores de la ley, digamos, discutían con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Es decir, que allí dejaron la discusión y se fueron a saludar a Jesús. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y acá se hace toda una descripción de una situación que se parece bastante a un ataque de epilepsia. De hecho, en algunas versiones, la versión de la Biblia latinoamericana, cuando pone el subtítulo, pone Jesús sana a un epiléptico. Y Jesús, en cambio, aquí habla de una posesión demoníaca, digamos, ¿no? Entonces, sea epilepsia, sea posesión demoníaca, o lo que haya sido, Jesús sana a este niño que estaba en una situación muy difícil, que le daba cada rato sus ataques, que se tiraba al suelo, que caía en el fuego, que como que tenía gran riesgo su vida, ¿no? Entonces, en el versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es Ustedes imagínense de estar en el monte allá viendo a Jesús transfigurado, viendo la presencia de Dios poderosa, y ahora acá, frente a este niño que se caía del suelo, que se tiraba, que tenía ataques. ¿Qué diferencia de una situación a la otra, ¿no? Y el Padre le dice, ten misericordia de nosotros. Y aquí está uno de los textos importantes. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Palabra que también nos viene bien a nosotros. Y el papá dijo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, que él creía, pero al momento de creer también estaba dudando. También le estaba costando creer
de su hijo con una enfermedad, con una posesión demoníaca, el padecimiento que fuese, que Jesús lo pudiera sanar. Ayuda mi incredulidad. Entonces ahí fue que Jesús reprende a este espíritu inmundo, a esta enfermedad, y la enfermedad pasa. Y el versículo 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos les preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces aquí Jesús, como que hace poco con los jóvenes hablábamos, ¿no? ¿Fue este año? ¿Por allá por la mitad del año? Sí, Fernando, fue el anterior, que hablamos del ayuno y la oración. El año anterior. Bueno, el año anterior. Con esto de la pandemia estoy... el año anterior, está muy bien, este año no fue. Muy bien. Se nota que es más joven que yo, mirá. Fue en el 21. Bien, fue en el 21, pero hablamos, me parece que fue por Zoom en aquella vez, que hablamos de la importancia de la oración, pero también hablábamos de la importancia del ayuno. Y acá Jesús le dice que había que tener una oración distinta en este caso porque era una situación difícil de resolver, ¿no? Así que se vienen dando varias situaciones, ¿no? Jesús se encuentra con su equipo y se muestra como Dios, se muestra en la grandeza de Dios. A veces nosotros conocemos a Dios desde la escritura, desde el conocimiento, desde la predicación, pero no siempre tenemos una visión de la grandeza de Dios, como también tuvo Isaías, cuando en el capítulo 6 de Isaías, cuando tuvo aquella visión de los ángeles y que dijo: hombre muerto soy porque he visto la grandeza de Dios, ¿no? Es decir, ver la grandeza de Dios es, digamos, como le pasó a Moisés también, ¿no? Y creo que no es algo vedado para nosotros. Cuando uno tiene este encuentro y tiene una mínima visión, una mínima chiquitita de la grandeza de Dios, también tiene una visión de su propia pequeñez y de la necesidad de que Dios ayude nuestra incredulidad. Y después de esto, seguimos leyendo, Jesús anuncia otra vez su muerte, versículo 30 al 32, y después, en el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, los estudiosos dicen que esta casa era la casa de Pedro, en Capernaum. Pedro vivía en Capernaum con su familia. Parece ser que era la casa de Simón Pedro. Cuando estuvieron en la casa, Jesús les pregunta: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos se callaron. Parece que les dio vergüenza. Se callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces yo decía: ¿cuál de todos nosotros es el más importante? ¿Quién podrá ser el capataz de todo esto? Pensando que Jesús no iba a estar más, tal vez. ¿Quién de nosotros va a quedar con la jefatura de esto? ¿No? Una preocupación muy humana, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a mandar ahora cuando Jesús no esté? Entonces Jesús les da una lección bastante fuerte. En el versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La grandeza del servicio, ¿no? Los seres humanos queremos los lugares importantes, pero Jesús nos dice: lo importante es servir a los demás. Por eso es que él bajó de ese monte, no se quedó con el equipo de gestión allá disfrutando de un momento de una espiritualidad fuerte, que fue muy importante para los discípulos, pero estuvo allí en un tiempo óptimo, pero bajó a un tiempo útil, a estar con los que necesitaban. Y fue trabajoso, ¿vieron que dice? Con ayuno y oración. No es moco de pavo, decimos en Rosario, no sé bien qué quiere decir, pero que sí que no es una pavada esto, fue una cosa difícil de lograr, esa liberación de ese joven. Y después tenemos el texto tan conocido, 36 y 37, que dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Después seguimos un poquito más con el libro de Marcos.
Y hay otro problema que pasa acá. Habían otras personas que estaban hablando de Jesús y liberando personas en el nombre de Jesús. Y estos dijeron, no, un poquito. Los que estamos con Jesús somos nosotros. ¿Ustedes? No. Así que, se los voy a leer mejor que está acá, mejor dicho que yo. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya los discípulos tenían como un espíritu sectario, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros somos los únicos, los que tenemos la verdad. Entonces Jesús le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Otro punto de este marco que capaz que da para pensar un poco más. Ya vamos terminando, nos queda poquito. ¿Estamos bien en tiempo? Sí, queda un poquito más. Las ocasiones de caer. Y ahí Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les atase una piedra de molino al cuello y se les arrojase al mar. Y aquí vienen tres cosas que por momentos son difíciles de entender. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado del infierno. Bueno, esto es un texto bastante difícil y yo no voy a entrar en profundidad, pero sí lo que me parece interesante, que es un lenguaje simbólico aquí del Señor, no está diciendo que se corten la mano ni el pie ni que se saquen un ojo, sino habla de la mano, ¿no? Lo que uno hace, los pies por donde uno anda y el ojo lo que uno mira, ¿no? Entonces me parece que el Señor acá es como muy claro decir, cuídense de lo que hacen, miren por dónde andan y miren lo que miran, ¿no? Que esto es todo un tema para todos nosotros. El mundo de la imagen nos ha como capturado a todos, ¿no? Y ¿no? Ayer hablaba con David, que ella es maestra de música, y decía lo que cuesta que los gurises hablen. Y yo le decía, claro, a los gurises les cuesta hablar porque están los gurises y los no tan gurises, porque están muy metidos en un mundo de la imagen, de la pantalla, que nos trae todo, casi todo hecho, entonces casi que el armar una frase, hilar pensamientos, cuesta bastante, ¿no? Así que cuiden sus ojos, cuiden sus manos y cuiden sus pies. Y por último, vamos a leer el versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, o probados por fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Aparte que para subir la presión, ¿no? Le da sabor a la comida, la ensaladita con un poquito de sal. En tiempos de no poder tener heladera, servía para mantenerla. Eso. Ahí está. Claro, cuando uno come un salamín, por ejemplo, es carne que está guardada con mucha sal y por eso uno puede comer esa carne que está no está en la heladera y está con sal, ¿no? Quiere decir que la sal para la corrupción, digamos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Es decir, que la sal puede perder, tal vez se pueda mojar, se pueda estropear, ¿no? Pierde como el valor, pierde el gusto, pierde su función. Entonces acá el Señor a los discípulos le dice, ustedes son la sal. Ustedes tienen que guardar la corrupción. Y no tienen que
alivianarse, tienen que, digamos, cumplir la función de parar la corrupción, ¿no? El lugar moral, el lugar ético de los cristianos. Y después, para terminar, dice, y tened paz los unos con otros. Así que de acá habla de dos cosas, ¿no? La actitud y la aptitud. La aptitud, ser aptos, ¿no? Es decir, tener sal, tener la capacidad de parar la corrupción. Y la actitud, una actitud pacífica, dice, tened paz los unos con los otros. Y creo que eso es un buen deseo para empezar el año. Ser sal, ser capaces de parar la corrupción donde estamos, sin ser moralista o tener una moralina, ¿no? Falsa moralina, pero poder decir, bueno, esto no. Y tener paz los unos con los otros. Cosa que solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Que cada hermano que está aquí, ya sea vía Zoom o en este lugar, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que podamos encarar este año reconociendo tu poder, tu fuerza, tu grandeza, que podamos servir a otros, que podamos orar, prepararnos para la obra, ser personas de paz y también ser sal. En tu nombre, Señor. Amén.